Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias por compartir con nosotros en este Diplomado Internacional de Derecho Procesal, experto litigante. Quisiera, en primer lugar, presentar mis sinceras disculpas. Ayer, lastimosamente, por motivos de salud, no pude estar con todos ustedes y hoy tuve un pequeño percance. Lastimosamente falleció mi abuelo, que tenía excombatiente de la guerra del Chaco. Fallece a los 106 años y lógicamente eso hizo que no pudiera estar con ustedes en la hora combinada, pero no quería también que digamos que este contratiempo, ¿verdad?, hiciera otra vez postergar nuestras clases para poder lógicamente compartir con ustedes estas reflexiones y estas ideas. Agradezco a nuestro coordinador, al doctor Cristian Moura, en su persona también al magnífico rector Eduardo Díaz Ocampos, al coordinador general Eduardo Lugar, por permitirme formar parte del claustro docente. Hoy, para no perder ya más tiempo, vamos a hacer un desarrollo de lo que habíamos ido hablando en las clases anteriores. Habíamos hablado de la importancia de la teoría del caso, habíamos hablado de la importancia del interrogatorio, de la acreditación del testigo. Y hoy básicamente vamos a hablar sobre las preguntas de acreditación del testigo, las preguntas acerca de los hechos, que no hay que perder el rumbo, que hay que utilizar un lenguaje común, tenemos que irnos directo al punto, tenemos que saber escuchar al testigo, tenemos que saber adelantar las debilidades y explicarlas. No lea su examen directo si es que uno lo tiene manuscrito. Si se puede, un uso de un apoyo gráfico. No pregúntele lo que no sepa, que le van a contestar, y no haga la pregunta de más. Y vamos a hablar de algunos ejemplos. Primer ejemplo, señor García, voy a preguntarle sobre el conocimiento que tiene el acusado. Ahora nos centraremos en lo que ocurrió en la madrugada del día. Entonces, estas son preguntas que hay que hacer. Ejemplo número 2. ¿Qué marca es su auto? ¿De qué color era su cabello? ¿Cómo era el arma? Todo el testigo. ¿Qué le ocurrió el día X? ¿Qué sucedió después de salir del trabajo? Y a los efectos de ir que ahonde más en su respuesta. Y entonces, ¿cómo reaccionó cuando ingresó el asaltante? ¿Por qué le llamó la atención el auto negro? ¿Notó algún olor extraño al ingresar a su casa? Entonces, las palabras claves son quién, cuándo, por qué, dónde, cómo. Describa, explique, díganos. Y no debemos leer las preguntas del examen directo. Es decir, que no se, de cierta manera, de que no se note realmente que hemos, que no se note que realmente, que no se note que ya hemos hecho previamente esas preguntas.
que no suene algo muy ya forzado, algo estudiado, sino que como algo natural. Y no apoyarse generalmente en elementos gráficos, es decir, en las diapositivas que también nos permiten a veces el tribunal mostrar. Entre las preguntas debemos encaminarlas conforme lógicamente a la teoría del caso que nos hemos planteado. Entonces, en el examen directo, los objetivos y las funciones son acreditar al testigo y su testimonio, extraer información, exhibición y conexión, previa descripción de las evidencias que servirán para apoyar nuestras proposiciones fácticas del caso. Por ejemplo, el reconocimiento de objeto, manejo, conexión, exhibición y reconocimiento, que es la prueba documental. Verbigracia. Usted participó a un agente de policía, a un funcionario público, y le podemos preguntar, ¿usted participó del procedimiento de incautación o de allanamiento realizado en tal día? Y la respuesta del testigo sería sí. Dígame usted si en ese procedimiento han labrado acta de ese procedimiento. Y la respuesta va a ser sí. Perdón. Y usted le preguntan, ¿usted firmó un documento que acredite que usted participó de ese procedimiento del día X? Y la respuesta lógicamente va a ser sí. Entonces, se le solicita al tribunal que se le exhiba el documento que fue presentado como prueba documental a los efectos de reconocer si obra o no en ese documento su firma. Y como ya habíamos hablado, si dentro de ese procedimiento se incautó un bolígrafo o cualquier tipo de elemento de prueba, un celular, podríamos también pedirle previamente si se incautó en ese procedimiento un aparato celular. Nos va a decir que sí. Le vamos a preguntar que describa cómo es el celular incautado y lógicamente nos va a decir si sabe la marca, el tamaño, la dimensión, etcétera, etcétera. Y una vez que haga esa descripción del objeto, le solicitamos lógicamente que el tribunal autorice la exhibición al testigo a los efectos lógicamente de que reconozca o no como el objeto que fue encontrado. Y también el apoyo gráfico, es decir, las pruebas fotográficas que fueron tomadas del lugar, donde se le puede exhibir las tomas fotográficas y preguntarles si ese era el lugar donde se hizo el procedimiento, si reconoce algunos detalles, si recuerda otros detalles del procedimiento. Y lógicamente existen las objeciones que ya habíamos desarrollado en la clase anterior. Con el examen y contraexamen se construye el alegato final. ¿Qué ocurrió realmente? Sienta las bases para construir la historia, es decir, la reconstrucción histórica de los hechos. Y para argumentar el derecho, que son lógicamente las teorías jurídicas. ¿Qué es el contraexamen? Ahora vamos a entrar en esto. La primera pregunta es la que debe formularse a sí mismo el abogado litigante. ¿Vale la pena que me arriesgue a pisar la arena movediza del contraexamen? ¿Vale la pena que me arriesgue a pisar el campo minado? Porque de ahí depende nuestra habilidad, nuestra sagacidad, nuestra destreza. Y ahí viene a mi memoria, a mi recuerdo, lo que había leído y escuchado en los cursos de litigación adversarial. Y nos relata una historia fáctica que ocurrió
en el cual una persona era acusada de haber mordido la oreja de otro sujeto y extraído, ¿verdad?, ese miembro, ¿verdad? Entonces dice que pregunta el fiscal del caso al testigo, que era un testigo que vio, testigo presencial, le pregunta al testigo, el fiscal, si vio cuando el sujeto X, ¿verdad?, mordió y extrajo, ¿verdad?, el miembro, o sea, la oreja del sujeto Y. Y la respuesta de ese testigo fue que dijo no vio. Entonces se sorprende el fiscal y al lógicamente no querer, como decimos vulgarmente, hablando mal y rápido, meter la pata, dice, sin más preguntas, señor presidente. Y ahí se levanta el otro litigante, la defensa técnica, y le pregunta, entonces si usted fue, ojo, en el contraexamen, para que vea muchas veces cómo podemos arriesgarnos a esa arena movediza. Entonces, porque perdió la brillante oportunidad de callarse y ganarse el caso. Y le explico por qué. Entonces, se levanta la defensa técnica y le pregunta, entonces, usted dijo que es testigo presencial. Le dice el testigo, no, yo no dije que soy testigo presencial, pero sí dije que estuve ahí en el momento que ocurrió los hechos. Entonces, ¿usted no vio que le extrajo la oreja al lado derecho del sujeto X? No. Ah, ya. Pero puedo decir algo. Y le dice el tribunal, claro, pero sí vio cuando escupió el sujeto X la oreja. Y entonces, lógicamente, con eso pierde el caso. Porque sí, lógicamente se determinaba que el único testigo presencial no vio. Y él en su contraexamen aporta el elemento vital para demostrar la existencia de hecho. Y bueno, de ahí es uno de los miles y miles de ejemplos que podemos expresar y dar como experiencia, transmitir como experiencia el tema del contraexamen, que no es fácil. Primero, tenemos que tener que en el contraexamen es un territorio enemigo. ¿Y por qué decimos generalmente que es un territorio enemigo? Porque es una arena movediza donde no sabemos realmente, podemos perder el control, el mando, el timón, porque muchas veces no sabemos la reacción o la respuesta del testigo. O también no podemos dejar de percibir, ¿verdad?, cómo están viendo los juzgadores nuestras preguntas, si son hostiles, si son pertinentes, si son capciosas. Porque esto lógicamente es una valoración del open ment, de la mente abierta, de la teoría de los 360 grados. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que es territorio enemigo. Es decir, tenemos que tener el máximo cuidado para hacer el contraexamen. Ante la duda, no hacer preguntas. El contraexamen también es fundamental. ¿Por qué? Primero, porque garantiza el debido proceso y la contrariedad. Porque estos son gladiadores jurídicos que se debaten, ¿verdad?, cada uno de acuerdo al rol que desempeña dentro de esa litigación adversarial para poder demostrar los hechos y su teoría del caso. Por eso el contraexamen es fundamental para, uno, esclarecer los hechos que fueron omitidos por el testigo, para demostrar o acreditar la veracidad o no del testimonio, para demostrar si existe algún interés
en el testimonio, etcétera, etcétera. Y lógicamente el contraexamen es fundamental cuando se lo hace bien en el alegato final, donde debemos lógicamente ir marcando, señalando al tribunal las incoherencias, las inconsistencias, las omisiones y los aportes que ha brindado o dejó de brindar ese testigo. A veces decimos y encontramos libros y dice: yo me encargo de destruir al tonto, pensando que a veces ese testigo es un testigo ingenuo, un testigo que fácilmente puede sobresaltarse, fácilmente puede ponerse nervioso. No obstante, no hay que nunca subestimar al testigo. No debemos decir que yo me encargo de destruir al tonto. Generalmente eso no funciona. Las reglas básicas en el contraexamen. 1. Evitar la repetición del examen directo. Es decir, no volver a hacer la misma pregunta que hizo la contraparte. 2. No formule una pregunta de más. O sea que, no porque el fiscal ha hecho una infinidad de preguntas, que cuando se le dé la oportunidad al otro litigante, a la defensa técnica, por el hecho de que hizo miles y miles de preguntas el fiscal, nosotros también nos sintamos obligados o compelidos, o para demostrar mayor destreza o habilidad, a hacer preguntas y más preguntas que muchas veces no coayudan en la labor que buscamos, que es la reconstrucción histórica de los hechos. Entonces, preguntas concretas, concisas y que nos ayuden a demostrar nuestra teoría del caso. Y ojo, no pregunte por qué. Siempre decíamos en las charlas, en las conferencias, en litigación adversarial, nunca pregunte por qué. Como le dije el ejemplo, ¿por qué usted entonces fue ofrecido como testigo presencial? Y porque he visto que vio la oreja del sujeto. Entonces, el por qué debe. Lógicamente, esto tiene sus excepciones y va a depender de cada caso. Entonces, nunca pregunte el por qué. Nunca formule una pregunta cuya respuesta no conoce o conoce a mí. Entonces, recuerdo una vez que en un juicio se quiso desacreditar a un testigo presencial que dijo que a una distancia de 20 metros había podido distinguir con suma claridad a una hora, a las 20 horas de la noche, donde no había mucha iluminación, al supuesto. Y la persona era una persona ya adulta, una persona mayor. Entonces, en el contraexamen le pregunta que de cómo estaba la iluminación y si cómo podía ver que a una distancia de 20 metros, que eso no era muy creíble, que a su edad, ¿verdad?, prestaba tanta atención. Entonces le dice el testigo en este caso, le dice: señor, yo siempre tuve esa habilidad de distinguir de lejos. Inclusive le puedo decir, dice, y mira, si le dice el tribunal, si me permite mirar allá a la persona que está la misma dirección, a 20 metros le puedo distinguir. Tiene tal camisa, tiene tal corbata, de tal característica, y me parece que tiene tantos años. Con eso demostró, lógicamente, que el testigo no solo vio, sino tenía la habilidad, la destreza de poder distinguir y identificar a la persona. Entonces, con esa pregunta, prácticamente le condenó a su asistido. Entonces, nunca formule una pregunta cuya respuesta no sabe. Bueno, podemos decir también preguntas a hacerse antes de iniciar un contraexamen. Cuando
acuden mis alumnos, alumnos dentro de las maestrías, ¿cuáles serían esas reglas que uno debería de seguir como un denominador o como unas pautas a seguir, que yo les suelo llamar recomendaciones? Entonces, yo siempre recomiendo que antes de iniciar un contraexamen, primero, si el testigo ha afectado el caso. Es decir, si el testimonio de ese testigo o lo que dijo ese testigo durante su deposición o durante su declaración, porque tenemos que tener bien prendidas nuestras antenas, agudizados nuestros sentidos para poder entender no solamente la expresión oral, sino también su lenguaje corporal o su lenguaje verbal, lenguaje no verbal. ¿Qué impacto ha producido en el juicio su testimonio? Porque si su testimonio no ha afectado en nada, no ha ayudado en nada a la teoría del caso de la fiscalía, de la contraparte, o no ha afectado a mi teoría del caso, no es necesario hacer un contraexamen. Porque lógicamente en el alegato final voy a decir que el testigo X no ha aportado nada relevante, por lo que debe desecharse cualquier información que haya brindado al tribunal. Segundo, es un testigo importante. Entonces, cuando vamos a hacer el contraexamen, tenemos que siempre preguntar: este testigo que está aquí, que fue interrogado, fue ofrecido, ha emitido y prestó testimonio ante el tribunal, es un testigo que puede influenciar, que puede incidir en el ánimo de los juzgadores. Tercero, ¿fue su testimonio creíble? Porque si a primera vista tenemos la impresión, la percepción con meridiana claridad ante la reacción o lenguaje corporal de los miembros del tribunal de sentencia, de que no es creíble su testimonio, no hace falta hacer el contraexamen. ¿Por qué? Porque cae de maduro. Entonces, utilicemos lógicamente esa incoherencia, esa inconsistencia al presentar nuestro alegato final. El cuarto, preguntarnos: ¿ha aportado menos de lo que se esperaba en el examen directo? Es decir, ¿ha omitido una parte importante de su testimonio? Es decir, se le hizo examen, preguntas directas, a nuestro parecer podía haber aportado más, fue muy escueto, fue muy inconsistente su deposición. Entonces, si ha omitido datos relevantes, el contraexamen podría darle el tiempo al testigo o a su abogado de darse cuenta de ese error que cometió y de repararlo. Es decir, en el contraexamen nosotros tenemos la oportunidad que el testigo pueda aportar esos testimonios que nos lo ha dicho, ¿verdad? Si bien se le hizo la pregunta, no contestó en forma directa, entonces es importante que en el contraexamen, con nuestras preguntas, ya sean directas, ya sean abiertas, pueda incorporar esos elementos. Y siempre les suelo decir también, como quinto elemento, ¿cuáles son tus verdaderas expectativas del contraexamen? Es decir, ¿qué voy a buscar con mi contraexamen del testigo? Desacreditarlo, aportar elementos, datos, hechos o circunstancias
que destruyan la teoría del caso de mi contraparte o que aporten elementos relevantes a mi teoría del caso. Y la sexta recomendación que siempre hago es: ¿qué riesgos tomarías? ¿Estaría dispuesto a asumir riesgos en el contraexamen? Y bueno, ¿y para qué es importante el contraexamen también? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Para qué? Primero, el contraexamen es importante para obtener de los testigos de la contraparte un testimonio que apoye, al menos parcialmente, nuestras propias proposiciones fácticas, para obtener elementos que corroboren dichos de nuestros testigos. Es decir, para confirmar lo que había dicho un testigo que hemos ofrecido, para poder coadyuvar en nuestra teoría de examen. Por ejemplo, si nosotros hemos presentado testimonios que hablan de que es una persona servidora de la sociedad, que nunca ha reincidido, supongamos un caso de homicidio, de abuso sexual, etcétera, etcétera, entonces le preguntamos al testigo propuesto por la contraparte cuál es la conducta que él percibe de nuestro asistido. A los efectos, lógicamente, que puede decir cuál es su percepción, siempre y cuando, ojo, sabemos que la respuesta va a ser que es una buena persona, a pesar de, etc. También para mostrar la conexión de documentos y objetos. Por ejemplo, para tener la oportunidad de decirle al testigo si él participó en el acto, si todas las instrumentales, todos los hechos relatados en el documento que fue emitido o ofrecido como prueba, es cierto o no es cierto. Porque hay veces que firman ellos el documento sin conocer todo, lógicamente, el relato o las circunstancias expuestas en dicho documento. Entonces, para demostrar al tribunal que, si bien es cierto, él firmó, en muchas de esas cuestiones no ha percibido, no ha llegado a su conocimiento. Para poner en crisis su credibilidad. ¿Qué es lo que más básicamente se busca en el contraexamen? Es decir, desvirtuar, desmeritar, poner en tela de juicio la credibilidad de ese testigo, demostrando que su testimonio tiene algún interés, o es inconsistente, o no aporta nada al caso. Entonces, demostrar las debilidades de su testimonio. Y para obtener o para poner en evidencia alguna inconsistencia interna con otros testimonios o con otros elementos aportados. Por ejemplo, cuando su testimonio lógicamente no coincide, que también podemos solicitar el careo, con la deposición de otro testigo. Puede ser que no coincida en el horario del día, el clima, la vestimenta, etcétera, etcétera. Entonces, para demostrar esas imprecisiones. Primero, ¿qué buscamos con el contraexamen? Obtener un testimonio favorable. Eso. Nada más. Lo primero que tenemos que obtener es un testimonio favorable. Segundo, desacreditar al testigo o a su testimonio. Entonces, eso es básicamente lo primero y lo segundo que se busca en el contraexamen. ¿Por qué en este orden?
Es decir, primero, obtener un testimonio favorable. Porque al finalizar el examen directo, muchos testigos gozan de gran credibilidad. Y este es el momento de extraer del testigo información favorable. Esa información tendrá menos impacto favorable si uno ataca al testigo previamente. Es decir, cuando uno ya empieza desacreditando al testigo, lógicamente lo que diga después ya no va a tener el mismo impacto. Entonces, lo primero es hacer que aquellas preguntas que favorezcan a nuestra teoría del caso. Y el segundo paso es desacreditar aquellos testimonios que no nos favorecen. Y ahí va a depender de nuestro rol. Si somos nosotros quienes proponemos al testigo, tenemos que preparar a nuestros testigos para enfrentar con éxito el contraexamen de la parte adversa. Y siempre decimos, si no se toma el tiempo de preparar a su testigo para ello, todo lo positivo que pudiera resultar del examen directo que le ha formulado, o que se le ha formulado, o que le hemos formulado, se podría venir abajo cuando el adversario haga su trabajo, o caer en sacos rotos todo nuestro trabajo. Debemos indicarle a nuestro testigo que escuche con detenimiento las preguntas que se le formulen y responda estrictamente lo que se le preguntó y nada más. Entonces, siempre le debemos recalcar una y otra vez que atienda, escuche bien la pregunta. Si no entiende, que se los solicite nuevamente, que se le formule la pregunta. Y al responder, que responda estrictamente lo que se le preguntó y nada más. La preparación de su testigo para enfrentar con éxito el contraexamen de la parte adversa, también depende de qué. Debemos advertirle que si no entiende la pregunta que se le formula, no sabe o no recuerda la respuesta a la misma, que así se lo haga saber al interrogador. Es decir, que si no sabe, no recuerda muy bien, diga, no sé, no recuerdo muy bien, pero me parece que en este momento no estoy pudiendo recordar. Resulta también conveniente advertirle a nuestro testigo que trate de no equivocarse, pero que si se equivoca en alguna ocasión, no tema admitirlo. Y eso siempre es una recomendación que hacemos, porque a veces se confunden, a veces no entiende bien la pregunta y no quiere pasar por tonto. Entonces, a veces responde otra cosa. Entonces, o erró en una fecha, en una característica, se olvidó de mencionar una característica, por ejemplo, una cicatriz que puede tener el sindicado, otros datos relevantes, el color de la camisa, el color del auto, etcétera, etcétera. Entonces, cuando responda todo y le dice, señor presidente, si me permite, quiero admitir que me equivoqué porque no entendí bien la pregunta, etcétera, etcétera. Un saludo acá a
Darío Sánchez Herrera, veo que está conectado y miles ahí videos de usuarios. Mi saludo aquí desde la República del Paraguay. Vamos a seguir. Entonces tenemos que explicarle a nuestro testigo, aunque sea en forma general, las reglas que gobiernan el contraexamen y el objetivo del mismo. Aclararle que deben evitar mirarle cuando respondan las preguntas del adversario. Y en muchos tribunales no se permite luego mirar al interrogador, sino que tenemos que mirar al presidente o a los miembros del tribunal. Alex, saludo también aquí desde Paraguay, a Jorge Medrano. Veo que miles de personas están conectados. Bueno, un saludo cordial, qué gusto ver que están a Henry García, a Ramón Ayobi, Caicedo, muchísima gente ahí escribiendo, y bueno, qué gusto que no estamos solos y que esto ha trascendido las fronteras. Espero que esta conferencia, estos datos, esta experiencia, este diálogo que tenemos les sirva de provecho. En esa preparación de nuestro testigo para enfrentar con éxito el contraexamen de nuestra contraparte, también debemos explicarle todo lo relativo a las objeciones. Es decir, que advertirle nuevamente que antes de responder siempre debe mirar al tribunal, que el tribunal de sentencia le autorice a responder. Que no responda ya impulsivamente como a veces suele ocurrir. Entonces tenemos que decirle que también nosotros, los litigantes, cuando la pregunta es capciosa, sugestiva, entonces que nosotros podemos hacer esa objeción y que él tiene que aguardar la autorización del presidente del tribunal para lógicamente poder responder. Recordarle también a nuestro testigo que cuando está en la silla de testigos está entre comillas, escena, aunque no esté declarando en ese preciso momento. Es decir, que también su lenguaje corporal es importante. El nerviosismo, lo nervioso que puede verse ahí, que eso también influye lógicamente en la convicción de los miembros del tribunal, o podría ser una arma, entre comillas, de nuestra contraparte en el contraexamen, que trataría de destruir su testimonio o demostrar la debilidad de su testimonio. Jorge Eduardo González, buenas noches. Juan Albia, segundo Cadena Alvarado, Eduardo Salas, el abogado Eduardo Santamaría, muchísimas, Gonzalo Chamorro, Marcelo Calderón. Muy buenas noches, gracias por estar conectados, gracias por formar parte de este diplomado internacional en Derecho Procesal, Penal, experto litigante. Seguimos. ¿Cuál debe ser la forma de nuestro contraexamen? Siempre digo, un encabezado narrativo. Y me explico. Usted llegó a las puertas del almacén después que el robo había sido perpetrado. Es decir, siempre debemos hacer una antesala de nuestra pregunta para poder contextualizarle a los miembros del tribunal que no saben del testimonio, que quizás no le conozcan al testigo y que quizás nosotros sí. Lenin Ortiz Medina, buenas noches. Entonces, gracias a todos por estar en el canal. Entonces es importante siempre hacer ese encabezado narrativo. La pregunta en sí, brevemente expresada: no es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, no es cierto que usted llegó después que ocurriera el hecho, para desacreditar un testimonio que dice que vio, por ejemplo,
que hubo el asalto y que salió raudamente del lugar, o para demostrar que existe animadversión entre nuestro asistido y el testigo. ¿Verdad que hace años que usted no habla con X? ¿Verdad que usted tiene antecedentes de enemistad, odio, resentimiento? Entonces, son preguntas que debemos hacer. El contraexamen vale siempre como un principio de contradicción. Y me explico por qué. Más que un principio del proceso acusatorio adversarial, es un presupuesto de validez del proceso. Sin contradicción, no existe proceso. Por esta razón, es indispensable que en el proceso penal acusatorio adversarial, el contraexamen debe ser desarrollado en toda su dimensión. Pero ojo, no olvidemos lo que hemos dicho anteriormente. Es un campo minado, tiene sus reglas. Si es utilizado esta herramienta con sagacidad, con inteligencia, con preparación, con esmero, es una, ejemplificativamente hablando, es una bomba atómica. Puede desmoronar todo el testimonio ofrecido por la contraparte. De ahí que también tenemos que advertir, preparar a nuestros testigos para el contraexamen. La contradicción es el método y la esencia del proceso acusatorio adversarial. Y en esa contradicción se manifiesta en el contraexamen. El principio de contradicción es el factor que va a producir la información de calidad que se requiere para resolver un caso. El contraexamen, al haber confrontado al testigo con su propio testimonio, ha puesto a prueba la calidad de información de ese testigo y le ha hecho saber al tribunal que estaba equivocado al haber aceptado su versión. Si esto es así, el contraexamen ha cumplido con su objetivo de revelar los defectos de la testimonial de la fiscalía o de la contraparte. Contraexaminar es tanto como confrontar. Y confrontar es, según el diccionario, cotejar una cosa con otra. Cotejar una cosa con otra. En el contexto de nuestro sistema procesal penal, contraexaminar o confrontar es enfrentar al testigo con sus propios dichos. De manera tal que ese enfrentamiento, que ese choque de versiones, se traduzca en un examen de la veracidad de sus dichos. Desde este punto de vista, el contraexamen, por medio del cual se materializa el principio de contradicción, es un test de veracidad de la prueba rendida en el juicio. Muchísima gente prendida, de acá Jaime Vera, Lenin Vinuesa, Enma Ortega, Alexis Costa, Isel Paniagua, Eduardo Carrera. Muy buenas noches a todos y a todas quienes están aquí en el canal. Gracias por compartir, gracias por formar parte de este diplomado internacional organizado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Y lógicamente invitarla a todos ustedes para el 24-25 de octubre, para este congreso internacional que va a realizarse en Quito, en Ecuador, en donde más de 22 juristas internacionales de toda Latinoamérica van a participar y donde tendrán la oportunidad de interactuar, de poder debatir, de poder discutir, de poder ampliar nuestros conocimientos y, por qué no, de confrontarlos con el objeto de ir construyendo cada vez más academia.
Washington Salinas también, Felipe Ochoa, Javier Torres. Saludos a todos, saludos. Gracias por la participación. Continuando. Siempre digo que en el alegato de clausura la importancia del contraexamen. Entonces, ¿cuál es la importancia o qué importancia le debemos dar en el alegato de clausura al contraexamen que hemos hecho? Y primero siempre digo que el contraexamen no es una actividad procesal desordenada y sin ninguna finalidad determinada. A través del contraexamen debemos de tratar de obtener argumentos que beneficien a mi teoría del caso y que debemos hacerlo valer en el alegato de clausura. Por eso siempre le decía la importancia de a veces que el testigo, las preguntas que tenemos que hacernos previamente antes de hacer el contraexamen. Si es un testigo estéril, que no ha servido, que no ha aportado nada, ¿por qué perder, entre comillas, nuestro tiempo en el contraexamen? No. Ahora, si es un testigo, como le dije a usted, es importante su testimonio, impactó su testimonio al tribunal de sentencia, ahí sí, lógicamente, tendríamos que hacer el mayor esfuerzo en nuestro contraexamen. En esta virtud, la actividad del que contraexamina, del litigante que contraexamina, no debe ser la de destruir al testigo en el contraexamen. Ojo. No debemos partir de esa premisa de que el contraexamen es el medio o la herramienta procesal que tiene el litigante, ¿verdad?, para destruir, deconstituir, desconfigurar al testigo, sino la de ver qué elementos necesito obtener de ese testigo para fortalecer mi teoría del caso y qué elementos necesito obtener para debilitar la teoría del caso de la contraria. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Cuáles son los objetivos? Atacar su credibilidad como persona, como fuente de información. Desde este punto de vista podemos atacar al testigo por sus influencias y prejuicios, sus intereses y sus motivos, sus convicciones o sus antecedentes personales. El testigo puede ser un adversario político, un resentido contra nuestro asistido. Perdón. Segundo, las influencias. Demostrar que el testigo le debe algunos favores al imputado, que el imputado es patrón del testigo, o en su caso era su empleador y al no honrar sus derechos laborales le demandó por sus derechos al empleador y luego unos años viene ese empleador y testifica contra nuestro asistido. Entonces, demostrar eso. Intereses. Demostrar que la testigo, por ejemplo, es concubina del imputado, es su madre o su hija, o tuvo una relación amorosa en el pasado, etcétera, etcétera. Motivos. Demostrar que el testigo odia al imputado y los motivos de ese odio, o de ese resentimiento, o de esa antipatía que existe. Antecedentes personales. Demostrar que el testigo ha faltado a la verdad antes y no hay razón para creer que ahora no lo haga. Por ejemplo, ya fue enjuiciado, aunque no fue condenado de repente por falso testimonio. O es una persona que ya no goza de la notoriedad o de la reputación dentro del ámbito que se desenvuelve.
En mi experiencia, las líneas que se usan comúnmente para atacar la credibilidad del testigo son el interés y la conducta previa. Tanto el interés como la conducta previa y los demás factores que pueden ser causas de ataque en el sentido figurativo a la credibilidad del testigo deben demostrarse en concreto, no en abstracto. Es decir, debemos investigarlo previamente. No debemos suponerlo, debemos irnos con bases concretas. Tenemos que tener información cabal. Hay que darle al tribunal razones reales que le permitan estimar que el testigo, como fuente de información, no es confiable. O en última ratio, sembrar la duda. ¿Cómo podemos desacreditar el testimonio? Es decir, no al testigo, como lo habíamos mencionado antecedentemente, sino ahora nos vamos a irnos a centrar nuestro, entre comillas, ataque en el contraexamen en la personalidad o los intereses o la conducta del testigo, sino lo que dijo, es decir, su deposición, su testimonio. En este caso ya no se ataca al testigo por su persona, sino por lo que dijo, es decir, se ataca su dicho, su testimonio. El testigo puede ser una persona de buena fe, que no está mintiendo, pero está en error. Entonces, los factores relevantes para desacreditar el testimonio son 4. Según mi modesto entender: la percepción, la memoria, la narración y el interés. Saludos a José Luis Rodríguez Castillo, desde aquí, desde Paraguay hasta Caracas, Venezuela, a Eduardo Santa María. Pregunta: ¿es decir que el objetivo del contrainterrogatorio es el ataque a la credibilidad del testigo y desmontar relatos para invalidar la declaración? Y efectivamente es así. Eso es lo que había explicado. Entonces, ¿por qué? Porque lógicamente lo que nosotros en el contraexamen lo que debemos es hablar de esas dos fuentes. Primero, de desacreditar al testigo o su testimonio. Ahora vamos a hablar de los factores relevantes, según mi criterio, para desacreditar el testimonio, que antes hemos dicho que son 4. La percepción, la memoria, la narración y el interés. Y vamos a ir desarrollando brevemente, muy sucintamente, porque yo también que el horario ya rápidamente se nos ha ido. La percepción se refiere a las condiciones subjetivas en que el testigo se encuentra frente a determinados sucesos. Estaba afectivo, por ejemplo. Estaba temeroso, estaba con pánico. Su disposición mental puede ser que estaba drogado o estaba borracho. El factor sorpresa: se sorprendió grandemente al ver el hecho. Es miope o es sordo, no pudo percibir bien. Y a las condiciones objetivas o externas en que se presenta el objeto de percepción: la luz, la iluminación, la distancia, el tiempo, la movilidad, el ruido ambiental, la semejanza en el objeto, etcétera, etcétera. Porque se ha demostrado, y la psicología lo ha ayudado, que a veces en el reconocimiento de personas, cuando nos asustamos, cuando no somos víctimas, pero a veces somos testigos, vemos, muchas veces, por más que hemos visto así, a veces nos recordamos bien o nos recordamos más o menos. Imagínense que tenemos que declarar o reconocer a esa persona luego de un año, luego de 12 meses, o en el mejor la hipótesis en 6 meses. La experiencia ha enseñado que es casi imposible a veces recordar. A pesar que algunos dicen no, por el susto, por el hecho que vio, hace que quede impregnado en su memoria.
el rostro del autor, como a veces suele querer fundar el testigo, el fiscal, para dar primacía al testimonio de un supuesto testigo presencial. Pero la experiencia nos ha enseñado que no es así. Entonces, desde la percepción vamos a pasar a la memoria. La memoria comprende la conservación de las impresiones sensibles, la reproducción de los recuerdos, su evocación y ubicación en el tiempo. Deberá demostrarse que el testigo o el perito, que a veces declara como testigo, no recuerde bien los hechos, no los ubica. ¿Sabes que la memoria es frágil, que es débil? Entonces, recurrir a esa fuente de la memoria, eso también podemos demostrar que la persona realmente no está convencido 100% de si realmente fue el autor del hecho, o que ese fue el arma, o ese fue el vehículo que se utilizó, o la ropa que se utilizó, o el zapato que se utilizó. La comunicación, la forma como el testigo expresa su testimonio. El lenguaje utilizado por el testigo es el adecuado para comunicar lo que percibió. En este caso intervienen dos circunstancias. La capacidad de expresar con mayor o menor claridad las percepciones reales recibidas y la voluntad de reproducirlas fielmente. Y me explico. Hay personas que tienen una facilidad tremenda de comunicación o de relatar los hechos, y otros que no tienen esa habilidad, esa versatilidad, no son verborrágicos. Entonces también la comunicación es importante. A veces también, ¿qué pasa? Que a veces el testigo se expresa con términos que a veces con la experiencia vemos que pareciera ser que sigue un libreto, algo preparado, y por su profesión, por su mundo circundante, no es un lenguaje que utiliza todos los días. Entonces eso nos puede dar una pauta de que ha sido instruido o que ha sido enseñado para prestar testimonio. El interés, que es el cuarto. Deberá demostrarse que el testigo tiene ese interés en declarar falsamente. Y la experiencia nos ha enseñado que a veces hay varios intereses. A veces intereses que a prima facie desconocemos. Pero por la expresión, por la forma despectiva de hablar de nuestro asistido, por su lenguaje corporal, podemos deducir fácilmente, por la experiencia ya, sin ser psicólogos, sino litigantes que están encima de los casos, de que hay ya un interés en perjudicar o en favorecer a alguien. ¿Cómo hacemos para acreditar nuestras propias proposiciones fácticas? Sí, comparto perfectamente el conocimiento del caso. Todo interrogatorio va precedido de un exquisito conocimiento del antecedente del caso y del papel que juega el testigo y su testimonio. Sí, asimismo, la preparación, al igual que el contrainterrogatorio, es esencial la adecuada planificación. Sí, así lo dicen los libros. Alberto Binder lo dice así mismo. No sé si es el libro de Alberto Binder lo que estás copiando, pero así lo dice. ¿Cómo podemos acreditar nuestras propias proposiciones fácticas? Primero, acreditar prueba material propia. ¿Y cómo vamos a acreditar prueba material propia? También podemos obtener el testimonio del testigo que se contraexamina, afirmaciones que nos permitan ingresar evidencia útil a nuestra teoría del caso, ya sea material o de otro testigo. Obtener inconsistencias con otras pruebas de la contraparte.
Este objetivo consiste en contraexaminar de tal manera que se evidencien inconsistencias en las declaraciones de los testigos de la contraria. Que los testimonios de nuestros testigos sean inconsistentes comparados con los testimonios de la contraria. Es comprensible, pero que las declaraciones de los testigos de la contraria resulten inconsistentes entre sí. Implica un coste de credibilidad muy fuerte. A veces me suelen preguntar, y de los libros de los textos, y sumado a la experiencia de 13, 14 años dentro de la litigación adversarial, ¿cuáles serían las técnicas básicas en el contraexamen? Y yo encuentro dos. Si usted inclusive puede encontrar miles y miles, hay frondosos doctrinarios que se han abocado al estudio, elaborar los libros de litigación adversarial que nos han ayudado muchísimo, y cada vez eso va construyendo academia, va enriqueciendo nuestra bibliografía, nos va guiando en esa brújula, en ese campo minado, en ese océano infinito del conocimiento. Y a veces son como anteojos que nos muestra el más allá de ciertos aspectos fundamentales en la litigación adversarial, porque uno nunca deja de aprender. El conocimiento siempre es infinito. Vamos buceando cada día más. Y de ahí la mística del derecho, de ahí la pasión del derecho. Entonces, volviendo, para mí podríamos resumirlo arbitrariamente, según mi punto de vista, humildemente, en dos técnicas básicas. El contraexamen se debe formular para obtener puntos favorables para nuestra teoría del caso. Y esto se logra solo si tenemos el control del testigo. Ojo, esto se logra solo si tenemos el control del testigo. En el contraexamen no buscamos el ingreso de toda la información al juicio, ojo, sino solo de aquella parte de la información que es útil a nuestra teoría del caso. Para lograr este objetivo y tener el control del testigo, debemos respetar y utilizar necesaria y escrupulosamente dos técnicas básicas. Usar solo preguntas sugestivas, y dos, hacer una pregunta por un hecho. Repito, entonces debemos tener dos técnicas básicas. Usar solo preguntas sugestivas, y dos, hacer una pregunta por un hecho. Vamos a hablar brevemente del primero. Usar solo preguntas sugestivas. ¿Qué es una pregunta sugestiva? Ustedes van a decir, aquella que sugiere la respuesta deseada. Verbigracia. La ofendida le dijo que creía que quien la había violado era uno de los sujetos que estaba en el bar La Tranca. La respuesta, sí. Pregunta, ¿pero no se la aseguró? Respuesta, no. Como se ve, ¿verdad? En esta pregunta sugestiva, estamos sugiriendo la respuesta que queremos. Un sí primero y un no después. Primero, ¿cuál era el sí? De que la persona que la había violado, ¿verdad?, era uno de los sujetos que está en el bar La Tranca. Y dos, que lógicamente no le aseguró quién, si realmente era uno de esas personas que estaban ahí. ¿Por qué se permiten preguntas sugestivas en el contraexamen? Esa es la gran interrogante. Y creo porque el testigo es hostil al litigante. No es un testigo, es un testigo enemigo.
y por eso estará dispuesto a negar los hechos tal cual sucedieron. Y esto se evita con el uso de preguntas sugestivas. Por otro lado, sin el uso de estas preguntas sugestivas en el contraexamen, sería imposible que el testigo hostil fuera enfrentado, entre comillas, a otra versión de los hechos. Recordemos esto. Es un examen directo. El que declara es el testigo. En un examen directo, el que declara es el testigo. El litigante que hace las preguntas solo lo va llevando de la mano en el relato cronológicamente. En el contraexamen, el que declara es el litigante. El testigo solo se limita a afirmar o a negar lo que le pregunta el litigante. En el examen directo, la estrella es el testigo. En el examen directo, es decir, el que fue el examen que hizo previamente el litigante o nuestra contraparte que ofreció el testigo. El que hace el contraexamen es el interrogador, ya es, digamos, es de nuestra contraparte. Entonces, en el contraexamen, la estrella ya no es el testigo, es el litigante. Hay algunas razones técnicas que justifican el uso de preguntas sugestivas en el contraexamen, porque hemos visto que gran parte de la doctrina y de la legislación prohíben las preguntas sugestivas en el examen directo, pero no así en el contraexamen. Y esas razones técnicas podemos resumirlas en esto, ¿verdad? En el primero, si se hacen preguntas sugestivas con un solo hecho por pregunta, el testigo contestará con sí o no y estará en completo control de quién lo contraexamina. Si se hacen preguntas abiertas, pudiera funcionar en una, dos o tres preguntas, pero la cuarta, la respuesta puede perjudicar a nuestra teoría del caso y el testigo se saldrá de nuestro control. Pueden ser varias preguntas y varias respuestas, pero cada pregunta deberá referirse a un solo hecho, no a varios hechos. 2. En el contraexamen, el actor principal, la estrella, no es el testigo, sino el abogado, el litigante, quien ingresa la información al juicio, y el testigo solo se limitará a contestar sí o no, lo que le permitirá al tribunal escuchar la pregunta y apuntar el concepto de la pregunta y anotar la respuesta del testigo. Lo que no sucederá si hacemos preguntas abiertas. Tercero, el contraexamen es un desafío intelectual. Porque es importante. Vamos a volver a repetir. El contraexamen es un desafío intelectual entre quien contraexamina y el testigo. Una batalla cuerpo a cuerpo en que solo por medio de preguntas sugestivas se domina al testigo y se impide que se escape de nuestras manos. Lo que no sucederá si se hacen preguntas abiertas. Y ustedes me van a preguntar, ¿cuáles son las mejores preguntas sugestivas en un contraexamen? Y bueno, la respuesta puede ser diversa, pero vamos a tratar de resumirlas. Primero, son aquellas que declaran la respuesta. Por eso tenemos que evitar empezar nuestra pregunta de la siguiente manera. ¿Estaba, usted en la calle de 20 de noviembre, la noche del incidente? Entonces, no debemos preguntar así. ¿Estaba usted en la calle 20 de noviembre, la noche del incidente? Es mejor reformularlo o hacerlo de la siguiente manera.
La noche del incidente, ¿estaba usted en la calle 20 de noviembre? No es cierto. Esta pregunta no inicia con un verbo, lo que lo hace más declarativa. Las preguntas sugestivas hacen que la información ingrese al juicio mediante el trabajo del abogado, sin explicaciones ni controversia con el testigo, lo que se traduce en un absoluto control sobre el testigo y sobre la información que se está ingresando. No debemos ni pedir ni dar explicaciones al testigo, y menos pelearnos con él. Solo hacer la pregunta y pedirle que la conteste. Ojo, semáforo rojo. En el contraexamen no deben hacerse preguntas que comiencen con quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué, digamos, explique, etcétera, etcétera. Porque corremos el riesgo de que el testigo empiece a explayarse y luego ya no le vamos a poder parar. Va a salir de nuestro control. Estas frases se usan en el examen directo, como lo hemos explicado, y corresponden a preguntas abiertas, pero no en el contraexamen, en el que deben ser preguntas cerradas y sugestivas. Ya habíamos hablado de las dos técnicas, y esta es la segunda técnica y la final: preguntar un solo hecho por pregunta. Esta técnica tiene un objetivo específico: el control del testigo. Además, con esta técnica se evitan objeciones, pues las preguntas, al tener como contenido un solo hecho, resultan ser claras y precisas, y los contraexámenes son rápidos, claros y específicos. Un hecho por pregunta, y siendo la pregunta corta, evita que el contraexaminado pueda negar un hecho, pues sus afirmaciones anteriores convierten en poco creíble la respuesta en que niega un hecho que se desprende de sus respuestas anteriores. Los ámbitos o áreas materia del contraexamen pueden ser: A, los propios dichos del testigo, lo que declaró en el examen directo; B, o 2, otras versiones presentadas en el juicio. Siempre debemos tener en cuenta que el presidente del tribunal debe vigilar que no se ofenda también la dignidad del testigo. Eso es importante. Como litigante también debemos buscar siempre la buena fe, por más que a veces nos cause indignación, molestia, y sea evidente que el testigo está siendo manipulado, o está faltando la verdad, o está diciendo media verdad. Eso no debería habilitar al abogado litigante a ofender, denostar, denigrar al testigo. A veces me preguntan: ¿hay alguna forma para limitar el contraexamen? Tanto en el examen directo como en el contraexamen están prohibidas las preguntas capciosas, impertinentes, compuestas, que coaccionen al testigo, que ofendan su dignidad, las sugestivas únicamente para el examen directo. Consecuentemente, cuando se formulen preguntas de esa naturaleza, la contraparte puede, si quiere, objetarla, y de esta manera limitar el contraexamen. Por ejemplo, ¿es usted homosexual? ¿Qué tiene que ver eso? ¿O es usted un fanático religioso? ¿Es usted anarquista? Etcétera, etcétera. A veces me preguntan, y eso lógicamente va a depender de la legislación de cada país, pero hay siempre un común denominador.
una regla aceptada universalmente en el sistema adversarial, en el sistema acusatorio. Si puede el tribunal coartar a las partes su derecho a contraexamen. Para mí que no, nunca, jamás. Porque perdería imparcialidad. En este sistema acusatorio y adversarial corresponde a las partes producir la prueba e introducir información al juicio. A los jueces les corresponde únicamente recibir esa información, valorarla y resolver. Su papel, en cuanto se refiere a este aspecto, es relativamente pasivo. Y siempre los criterios tienen que ser extensivos, debe ser restrictivo y debe ser intermedio. A veces me preguntan, ¿por qué hay que orientar al testigo contraexaminado? Y suelo decir por varias razones. La primera, porque al contraexaminador le interesa destacar más, en función de los jueces, el contenido de lo que expresa el testigo, que la forma en que dé las respuestas. Porque el contraexaminador le conviene que el contraexaminado hable lo menos posible, ya que cuando más se extiende en la respuesta, mayor será su comunicación con los jueces, lo cual aumenta las posibilidades de la persuasión. 3. Porque a través de las preguntas orientadoras, el contraexaminador controla el flujo de información del testigo contraexaminado. Y para ello, obviamente, 1. Utilizar las declaraciones previas del testigo, utilizar las informaciones de otros testigos más creíbles, confrontarlo con la prueba material, como decimos nosotros aquí, ir de pesca, es decir, buscar en los temas que soslayó o se mostró inseguro y desordenar el testimonio brindado. Acá había una pregunta que me parece interesante, voy a volver. Aquí dice, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué pasa cuando el testigo o el procesado se niega a contestar una pregunta del contraexamen? ¿De qué forma debe valorar el juez esta negativa? Y bueno, el testigo no puede negarse a contestar en el contraexamen si se hizo la objeción. Ojo, si se hizo la objeción y el juez no hizo lugar, el testigo está obligado a contestar. En el caso del procesado imputado, si presta declaración indagatoria en mi país, por lo menos, los tribunales le advierten que puede contestar las preguntas de la defensa o de técnica, pero que puede negarse a contestar las preguntas del fiscal o de la contraparte, de la querella, y eso no va a significar una aceptación tácita de los hechos. O sea que nosotros en nuestro país, por lo menos, hay un derecho constitucional de negarnos, ¿verdad?, o de negarse el procesado a contestar las preguntas de la contraparte, y eso no es o no será utilizado en su contra. Contraste de testimonio inconsistente con declaración previa del mismo testigo. Y ahí es interesante estudiar primero la práctica tribunalicia, cómo lo resuelve el sistema adversarial, la función del abogado en juicio oral. El sistema, lógicamente, depende de las personas. El punto principal es el rol
que el abogado juega en el sistema adversario. Bueno, yo creo que me indican que ya ha terminado nuestro tiempo. También sabemos que el tiempo es tiránico, que no nos da una segunda oportunidad, es draconiano. Entonces, por aquí termino. Mañana vamos a seguir ya en el horario de 18 horas a continuar con estos temas que a mí me parece interesante, y agradezco a todas las personas. Veo miles y miles de personas que están interactuando. Discúlpeme que a muchas personas no he contestado, pero mañana voy a tratar de contestar, de ir también desarrollando, ir contestando las inquietudes que se presentan, y bueno, tratar de que realmente nuestro diplomado sea ágil, sea participativo y nos sirva lógicamente de orientador, que podamos realmente intercambiar ideas y que esté en el lugar que estemos, que podamos debatir e ir construyendo academia. El sistema adversarial ha traído muchísimas novedades importantes, ha alienado claroscuros que antes no veíamos en nuestro derecho, ha hecho, creado nuevos desafíos al sistema. Nosotros decimos en guaraní el yeturó jurídico, es decir, traducido al español la sacudida jurídica, porque eran cuestiones que no se habían planteado y que hoy se plantean dentro del sistema acusatorio. Y de ahí el tema del interrogatorio, del examen y del contraexamen tienen muchos talones de Aquiles que a través de la experiencia y de los casos por casos vamos aprendiendo, vamos ganando experiencia, porque como le dije, a veces el contraexamen es una herramienta muy importante, es una bomba atómica, pero si no lo sabemos usar, puede explotar en nuestras manos. Por hoy es todo. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este diplomado internacional de experto litigante. Espero reencontrarnos con todos ustedes mañana a las 18 horas. Gracias a usted, gracias Cristian, gracias Eduardo Lugar, gracias señor rector, gracias también a la Escuela Judicial de Ecuador, que apoya este tipo de eventos que trascienden nuestras fronteras. Desde Paraguay, desde mi corazón, muchas gracias y que tengan ustedes muy buenas noches y que sea reparador. Awi JPF, Che Corazón,